Bajo la cama de campaña, horrores no contados. Mi primer día en el campamento militar de Fort Harlan. Llegué con una mezcla de nerviosismo y orgullo, listo para servir a mi país. El sol se ocultaba tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Las barracas se alineaban perfectamente, cada una idéntica a la siguiente, con su pintura verde desgastada y sus ventanas pequeñas y sucias. Me asignaron a la barraca 47, al final de la hilera. Era la más alejada del centro de mando y, según rumores, la menos deseada por los reclutas. Sin embargo, estaba decidido a no dejarme intimidar por supersticiones. Dentro de la barraca, el aire estaba cargado de un olor a humedad y a metal. Las camas de campaña se alineaban a lo largo de las paredes, cada una con su pequeña taquilla al lado. Mi cama estaba al fondo, justo debajo de una ventana que dejaba pasar una brisa fría. Después de acomodar mis pertenencias, me senté en el borde de la cama, sintiendo su estructura metálica crujir bajo mi peso. Miré alrededor, notando cómo las sombras comenzaban a alargarse con la llegada de la noche. Esa noche, el silencio en la barraca era casi total, solo roto por la respiración profunda de mis compañeros de cuarto. Me costó conciliar el sueño, inquieto por el nuevo ambiente y los sonidos desconocidos del exterior. Cerca de la medianoche, un sonido suave y arrastrado me despertó. Pensé que alguien estaría moviéndose en su cama, pero el sonido no venía de arriba, sino de abajo. Era como el raspar de metal contra el suelo. Abrí los ojos, pero la oscuridad era casi completa, apenas interrumpida por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, pero solo el silencio respondió. Decidí que debía ser mi imaginación, o quizás los sonidos naturales de una estructura vieja asentándose en la noche fría. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para el entrenamiento, noté algo extraño debajo de mi cama. Había marcas en el suelo, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Las marcas llevaban desde debajo de mi cama hasta la puerta. Intrigado y un poco alarmado, mencioné el hallazgo a mis compañeros durante el desayuno. Uno de ellos, un tipo callado de mirada intensa llamado Mark, palideció visiblemente. «Es mejor que ignores esas cosas», dijo con voz baja, evitando mi mirada. «Hay cosas en este lugar que es mejor no investigar». Su advertencia solo sirvió para avivar mi curiosidad. ¿Qué secretos escondía la barraca 47? ¿Y qué relación tenían con esas extrañas marcas en el suelo? Los días siguientes pasaron con una rutina agotadora, pero cada noche, el mismo sonido arrastrado volvía a perturbar mi sueño. Una noche, armado de valor, decidí investigar. Con una linterna en mano, me deslicé silenciosamente fuera de mi cama. El haz de luz de mi linterna danzaba sobre el suelo de madera mientras seguía las marcas. Llegaron hasta una losa suelta en el suelo, cerca de la puerta. Me agaché, temblando ligeramente, y levanté la losa con cuidado. Debajo había un pequeño espacio hueco, y en su interior encontré una caja metálica oxidada. Con el corazón latiendo fuertemente, abrí la caja. Dentro había cartas amarillentas, fotografías descoloridas y una pequeña grabadora de cinta. Tomé la grabadora preguntándome si debería escuchar lo que contenía. Esa tarde, con la barraca vacía, presioné el botón de reproducción. La cinta crujía antes de que una voz ronca empezara a hablar. Era la de un hombre. Sonaba cansado y asustado. «Hay algo aquí con nosotros», decía la voz. «Algo que no pertenece a este mundo. Lo he sentido, lo he visto. Bajo las camas, en las sombras, siempre acechando, esperando. Nadie me cree, pero sé que está aquí». La grabación terminó con un susurro ahogado, dejándome con una sensación de miedo helado. ¿Qué era lo que ese hombre había visto? ¿Estaba relacionado con los sonidos y las marcas debajo de mi cama? Decidí indagar más sobre la historia de la barraca 47. En la biblioteca del campamento encontré registros antiguos y periódicos desgastados. Una serie de artículos llamó mi atención. Hablaban de un soldado que había desaparecido en la barraca hace décadas, justo en la cama donde yo dormía. Según los informes, el soldado había estado hablando de ver figuras y escuchar voces antes de su desaparición. Nadie le creyó. Pensaron que estaba bajo estrés o que era una broma. Hasta que un día, simplemente desapareció sin dejar rastro. Esa noche me acosté con la determinación de permanecer despierto, de enfrentar lo que sea que acechaba en la barraca.
Las horas pasaron lentamente y justo cuando empezaba a creer que no pasaría nada, el sonido comenzó nuevamente. Me levanté de un salto, encendiendo la linterna. El sonido se detuvo abruptamente. Con el corazón latiendo en mis oídos, me agaché y miré debajo de la cama. Ahí, en la oscuridad, vi algo moverse. Era como una sombra, pero más densa, más tangible. Se deslizaba lentamente hacia mí. Retrocedí, pero la cosa se movía con una velocidad inhumana. En ese momento, Mark encendió la luz de la barraca. La sombra desapareció instantáneamente, como si nunca hubiera estado allí. Miré a Mark, su rostro estaba pálido y sus ojos mostraban un miedo profundo. ¿Lo viste?, preguntó con voz temblorosa. Asentí, incapaz de hablar. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión palpable. Mark y yo decidimos hablar con el sargento sobre lo que habíamos visto, pero nos recibió con escepticismo y advertencias sobre las bromas y el estrés. Sin embargo, no podíamos dejarlo pasar. Una noche, decidimos montar guardia. Cada uno, en un extremo de la barraca, armados con linternas y cámaras. Fue entonces cuando lo vimos claramente. La sombra emergió de debajo de una de las camas, moviéndose con un propósito malévolo. Mark tomó fotos mientras yo grababa con mi cámara. Cuando la sombra se desvaneció, corrimos al cuarto de revelado para ver las imágenes. Lo que vimos nos dejó sin aliento. En las fotos había una figura claramente humana, distorsionada y etérea, con ojos que parecían mirar directamente al alma. Armados con las pruebas, fuimos al sargento una vez más. Esta vez no pudo ignorarnos. Se inició una investigación oficial y lo que se descubrió fue escalofriante. Bajo la barraca, ocultos por años, había restos humanos. Eran del soldado desaparecido, ocultos todo este tiempo en un hueco debajo del suelo. La grabadora, las cartas, las fotos, eran suyas. Tras el descubrimiento, la barraca 47 fue clausurada y los restos del soldado recibieron un entierro adecuado. El campamento nunca volvió a ser el mismo para mí. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía me pregunto qué más habrá oculto bajo las camas de campaña, esperando ser descubierto. Después del descubrimiento en la barraca 47, el campamento se sumió en un silencio inquietante. Los sonidos sobre lo ocurrido se esparcieron como un reguero de pólvora entre los soldados. Algunos hablaban de maldiciones, otros de secretos militares oscuros. Yo, por mi parte, no podía dejar de pensar en el soldado desconocido cuya vida había terminado de manera tan trágica y misteriosa. Una noche, mientras trataba de dormir en mi nueva barraca, escuché un susurro casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento, pero luego me di cuenta de que las palabras eran claras. «Ayúdame». El corazón me latía a 1000 por hora. ¿Era posible que el espíritu del soldado todavía estuviera rondando el campamento? Decidí buscar más información sobre el soldado desaparecido. Revisé archivos antiguos, hablé con los soldados más veteranos y recorrí los rincones olvidados del campamento. Descubrí que el soldado se llamaba Ethan y que había sido muy querido por sus compañeros. Su desaparición había sido un golpe duro para todos, y con el tiempo su historia se había convertido en un mero rumor. Una tarde encontré un viejo diario en la biblioteca del campamento. Era de Ethan. En él describía sus experiencias en el servicio, sus miedos y sus esperanzas. Hablaba de sentirse observado constantemente y de escuchar voces en la noche. Nadie le había creído. Pensaban que estaba bajo estrés o sufriendo de alguna enfermedad mental. Una noche, mientras me encontraba solo en la barraca, escuché nuevamente la voz. Esta vez era más fuerte, más desesperada. «Ayúdame», repetía una y otra vez. Sin saber exactamente qué esperaba encontrar, salí de la barraca y seguí la voz. Me llevó hasta el viejo campo de entrenamiento, ahora en desuso. La voz parecía emanar de una vieja estructura de obstáculos. Con la linterna en mano, me acerqué, y lo que vi me heló la sangre. Allí, colgando de una de las barras, había una placa de identificación militar. Estaba corroída por el tiempo, pero aún se podía leer claramente un nombre: Ethan. Llevé la placa de identificación al sargento a la mañana siguiente. Sus ojos se ensancharon al verla, y por un momento pareció perder su habitual compostura. Ordenó que se realizara una búsqueda en el área donde encontré la placa. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. Enterrado bajo una capa de tierra y hojas, encontraron un antiguo diario, similar al que yo había encontrado en la biblioteca.
En él, Ethan describía cómo había descubierto algo peligroso en el campamento, algo que lo había puesto en peligro. Pero las páginas finales, las que podrían haber revelado qué era, estaban arrancadas. Esa noche decidí pasarla en el campo de entrenamiento. Necesitaba respuestas, y algo me decía que las encontraría allí. Mientras la oscuridad se cernía sobre mí, sentí una presencia. No era amenazante, más bien parecía triste y perdida. La voz de Ethan susurró en el viento contándome su historia. Había descubierto un secreto, un experimento peligroso que se estaba llevando a cabo en el campamento. Pero antes de que pudiera hacer algo al respecto, fue silenciado. Con la revelación de Ethan, supe lo que tenía que hacer. Junto con Mark y algunos otros soldados de confianza, comenzamos a investigar más a fondo. Descubrimos que, años atrás, se habían realizado experimentos no autorizados en el campamento, relacionados con la guerra psicológica. Ethan había sido una de sus víctimas involuntarias. Presentamos nuestra evidencia a las autoridades militares. La investigación resultante sacó a la luz los oscuros secretos del campamento y llevó a varios arrestos. Finalmente, Ethan recibió el reconocimiento y el honor que merecía. Aunque dejé el servicio militar poco después, la experiencia me cambió para siempre. Aprendí que, a veces, los horrores más grandes no vienen de enemigos externos, sino de las sombras ocultas dentro de nuestras propias filas. Y aunque Ethan ya no estaba físicamente con nosotros, su espíritu finalmente encontró la paz. Cadena de mando. El terror en la jerarquía. Mi historia comienza en Fort Harrison, un puesto militar remoto en las montañas de Virginia. Era un joven teniente recién asignado, lleno de ambiciones y ansioso por demostrar mi valencia. Mi primer día en la base fue como cualquier otro. Recibí la acogida estándar, un tour por las instalaciones y una serie de informes sobre la situación actual del destacamento. El comandante, el coronel Harris, era un hombre de aspecto severo, con una mirada que parecía atravesar el acero. Durante nuestra primera reunión, su tono era firme, pero había una sutileza en su voz que insinuaba algo más, algo que no logré descifrar en ese momento. Turner, aquí valoramos la disciplina y el orden por encima de todo, dijo con voz grave. Espero que sigas nuestras reglas al pie de la letra. No toleramos desviaciones. Asentí, sin darme cuenta de la profundidad de sus palabras. Mi primera noche en Fort Harrison fue inquietante. A pesar del cansancio, algo me mantenía alerta. Al principio pensé que era solo la ansiedad de estar en un nuevo lugar, pero luego, en medio de la noche, escuché pasos fuera de mi habitación. Eran pasos lentos, medidos, como si alguien patrullara el pasillo. Pensé en salir y verificar, pero algo dentro de mí me lo impidió. A la mañana siguiente mencioné los pasos al sargento Dawson, quien me miró con una expresión indescifrable, y simplemente dijo: «Es normal escuchar cosas extrañas aquí. Es solo la base, ajustándose». Los primeros días pasaron sin incidentes, hasta que recibí mi primera misión. El coronel Harris me encomendó una tarea de reconocimiento en una zona aledaña a la base que, según los informes, había sido escenario de actividades insólitas. «Queremos que verifiques cualquier anomalía y reportes de inmediato», instruyó el coronel. La misión parecía sencilla, pero había un tono en su voz que me hizo sentir incómodo. Algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Junto a un pequeño equipo, partimos hacia el bosque adyacente a la base. Era un área densa y sombría, con una atmósfera que inmediatamente nos puso en alerta. Mientras avanzábamos, no podía sacudirme la sensación de que nos observaban, aunque no veía nada entre los árboles. Entonces, uno de mis hombres, el cabo Martínez, se detuvo en seco. «¿Escuchan eso?», preguntó con voz temblorosa. Todos nos detuvimos escuchando atentamente. Al principio no oí nada, pero luego, un susurro débil, casi imperceptible, llegó a mis oídos. No podía entender lo que decía, pero sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El susurro se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándonos confundidos y en alerta. Miré a mis hombres, buscando alguna explicación, pero sus rostros reflejaban la misma perplejidad que sentía yo. Decidimos continuar, atribuyendo el sonido a algún animal o al viento entre los árboles. Horas después, encontramos una estructura abandonada, oculta entre la espesura. Era una vieja cabaña de madera, carcomida por el tiempo. Al inspeccionarla descubrimos símbolos extraños grabados en las paredes, símbolos que ninguno de nosotros había visto antes. Estaban cubiertos de polvo,
como si nadie hubiera entrado allí en años. Decidimos pasar la noche en la cabaña, a pesar de la atmósfera opresiva que nos rodeaba. A medida que la noche caía, el ambiente se tornaba más pesado, casi como si el aire se espesara. Los sonidos del bosque se intensificaban, y cada crujido de la madera nos hacía saltar. En medio de la noche, el cabo Martínez se despertó gritando. Había tenido una pesadilla, algo sobre una figura oscura que lo perseguía entre los árboles. Su terror era tan palpable que nos contagió a todos. A la mañana siguiente, regresamos a la base, reportando nuestra experiencia al coronel Harris. Su reacción fue inesperada. No mostró sorpresa alguna, solo un interés frío y calculador. Continúen con la vigilancia de esa área, ordenó, pero no mencionen lo sucedido a nadie más. Intrigado y algo perturbado, comencé a investigar por mi cuenta. Hablando en sonidos con algunos de los soldados más veteranos, descubrí que la cabaña era conocida entre ellos, pero nadie quería hablar mucho sobre ella. Era como si fuera un tema prohibido, un secreto oscuro que todos temían. Una noche, un soldado mayor, el sargento Lewis, me llamó a su oficina. Con las luces apagadas y la puerta cerrada, compartió conmigo la historia de la cabaña. Habló de experimentos secretos, de cosas que no deberían existir y de órdenes que venían de mucho más alto que el coronel Harris. Es algo que trasciende la cadena de mando, susurró con una voz cargada de miedo. Hay cosas aquí, Turner. Cosas que no pertenecen a nuestro mundo. Esa noche, en mi habitación escuché las voces por primera vez. No eran imaginaciones ni sonidos del viento. Eran claras, aunque no podía entender lo que decían. Algo en su tono me helaba la sangre, una mezcla de súplica y advertencia. Armado con este nuevo conocimiento y aterrado por las voces, confronté al coronel Harris. Su reacción fue fría y calculada. Turner, hay cosas que es mejor no saber. Estás aquí para seguir órdenes, no para cuestionarlas, dijo con una firmeza que no admitía réplica, pero yo ya había cruzado un punto sin retorno. Necesitaba respuestas. Una noche, decidí regresar a la cabaña solo. Necesitaba entender, ver por mí mismo qué secretos ocultaba. El bosque parecía aún más siniestro en solitario, los sonidos más amenazantes. Al llegar, la cabaña se erguía ominosa bajo la luz de la luna. En la cabaña, descubrí una trampilla oculta bajo una alfombra desgastada. Con el corazón latiendo fuertemente, la abrí y descendí por una escalera quejumbrosa. Abajo, encontré un pasillo largo, iluminado por luces parpadeantes, que conducía a una serie de habitaciones cerradas. Cada habitación contenía documentos, fotografías, artefactos incomprensibles. Todo apuntaba a experimentos clasificados, cosas que desafiaban la comprensión. Había imágenes de soldados transformados en algo. Otro, notas sobre comunicaciones a través de dimensiones y entidades de otro mundo. En la última habitación, encontré algo que desafió mi percepción de la realidad. Una entidad, apenas visible, fluctuante, estaba encerrada en una celda de contención. Emitía un sonido que era como un lamento y sentí que sus ojos me miraban directamente al alma. Entendí entonces que lo que experimentábamos en la base, las voces, los susurros, todo estaba conectado con esta entidad. Era como si estuviera llamando, tratando de comunicarse o advertirnos. Regresé a la superficie, con la mente girando. ¿Qué debía hacer? ¿Reportar lo que había visto y arriesgarme a una corte marcial? O quizás algo peor, o guardar silencio y permitir que estos horrores continuaran. Finalmente tomé una decisión. No podía permitir que esto siguiera. A pesar de las consecuencias, necesitaba exponer la verdad. Justo cuando estaba por llevar mis hallazgos a la luz, fui convocado a la oficina del coronel Harris. Su mirada era más dura que nunca. Turner, sabemos que has descubierto nuestro pequeño secreto, pero debes entender, hay cosas más importantes en juego aquí, dijo, con una voz que insinuaba un oscuro presagio. Esa fue la última vez que alguien me vio en Fort Harrison. La cadena de mando, el terror en la jerarquía, me había consumido. Misión abandonada, la historia no contada. Mi nombre es Jack O'Reilly, sargento de la Marina de los Estados Unidos. Y esta es la historia de la misión más aterradora y desconcertante de mi vida. Una historia que ha permanecido oculta hasta ahora. Era el otoño de 2003 cuando nos asignaron a lo que parecía ser una misión de rutina en un área remota de Afganistán. Nuestro equipo, compuesto por 6 hombres bien entrenados, tenía la orden de investigar una serie de informes sobre actividades insurgentes en una antigua instalación soviética abandonada.
Se rumoreaba que los talibanes estaban utilizando el lugar para almacenar armas y planificar ataques. Nuestra misión era simple: reconocer, reportar y, si era necesario, intervenir. La jornada hacia la instalación fue larga y ardua. Viajamos en vehículos todoterreno por caminos polvorientos y sinuosos, con el árido paisaje afgano extendiéndose a nuestro alrededor como un manto de desolación. La instalación, un conjunto de edificios de concreto desgastado y torres de vigilancia oxidadas, apareció en el horizonte al atardecer, recortándose ominosamente contra el cielo rojizo. Al llegar, algo no se sentía bien. El silencio era abrumador, ni un solo ruido, excepto el suave zumbido del viento entre las ruinas. Nos desplegamos con cautela, moviéndonos en formación hacia la entrada principal. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cada paso resonaba en el suelo rocoso, y mis ojos escudriñaban constantemente las sombras que crecían con la llegada de la noche. La entrada a la instalación estaba parcialmente derrumbada, con escombros y polvo cubriendo el suelo. Encendimos nuestras linternas y entramos con las armas listas. El interior era un laberinto de corredores y habitaciones vacías, con el eco de nuestros pasos reverberando en las paredes de concreto. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más frío y un olor a humedad y metal impregnaba el ambiente. De repente, el cabo Hernández, que iba al frente, se detuvo en seco. Alzó la mano, señal de alto. Nos agachamos, escuchando. Al principio no oí nada, pero luego, un sonido suave, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Era como un murmullo, una conversación susurrada que parecía provenir de las profundidades del edificio. Nos miramos unos a otros, desconcertados. No había señales de presencia humana, pero ese sonido no era normal. Avanzamos con mayor precaución, siguiendo el sonido que se intensificaba a medida que nos adentrábamos en la instalación. Llegamos a una gran sala, probablemente un centro de operaciones en su momento, con mapas descoloridos aún colgando en las paredes y equipos electrónicos destrozados esparcidos por el suelo. Y entonces lo vimos. En el centro de la sala, una figura estaba de pie, inmóvil, frente a una de las paredes. No se movía. No reaccionaba a nuestra presencia. Nos acercamos lentamente, armas en alto, pero cuando la luz de nuestras linternas iluminó la figura, nos detuvimos en seco. Era un soldado soviético, o al menos lo que quedaba de él. Estaba de pie, rígido como una estatua, su uniforme descolorido y cubierto de polvo. Pero lo más perturbador era su rostro, o la falta de él. Donde deberían haber estado sus ojos, su nariz, su boca, no había nada. Solo una superficie lisa y descolorida. Nos quedamos allí, paralizados por el horror y la confusión. ¿Cómo era posible esto? ¿Qué había ocurrido aquí? La atmósfera en la sala se volvió espesa, casi palpable, y un sentimiento de terror nos envolvió. El sargento Williams, nuestro líder, fue el primero en recuperar la compostura. Ordenó al equipo mantener la posición mientras él y yo nos acercábamos al soldado soviético. A medida que nos aproximábamos, una sensación de frío intenso nos invadió. Era como si el aire a su alrededor estuviera congelado en el tiempo. Williams extendió su mano hacia el soldado. Pero antes de que pudiera tocarlo, la figura se desplomó en el suelo, convirtiéndose en un montón de ropa y polvo. Nos quedamos sin palabras. ¿Qué clase de lugar era este? ¿Qué había pasado aquí? No había tiempo para reflexionar. Teníamos que seguir adelante y completar nuestra misión. Con un gesto de Williams, continuamos explorando el complejo. Los pasillos se extendían como un laberinto, con puertas que conducían a habitaciones vacías y escaleras que parecían bajar hacia la nada. Cada paso que dábamos parecía llevarnos más profundamente en un mundo olvidado y maldito. No encontramos señales de insurgentes, ni armas, ni nada que indicara una actividad reciente. Solo el silencio y el misterio. Pero lo que encontramos en los niveles inferiores del complejo fue aún más desconcertante. Una gran sala, iluminada por luces parpadeantes, albergaba una serie de cápsulas de vidrio. Dentro de cada cápsula flotaba un cuerpo, suspendido en algún tipo de líquido. Los cuerpos parecían estar en un estado de conservación, pero lo más perturbador era que algunos mostraban deformidades y mutaciones grotescas. Nuestro médico, el teniente Morris, examinó las cápsulas con una mezcla de fascinación y horror. Esto es imposible, murmuró. Parecen experimentos genéticos, pero ¿cómo? Williams ordenó al equipo tomar fotografías y recoger muestras.
Pero mientras trabajábamos, un sonido nos congeló. Un golpeteo sordo, proveniente de una de las cápsulas más alejadas. Nos acercamos lentamente, con las armas listas, y lo que vimos a continuación desafió toda lógica y razón. Dentro de la cápsula, un cuerpo que parecía haber estado inerte comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron, fijando una mirada vacía e inhumana en nosotros. Comenzó a golpear el vidrio con una fuerza sobrenatural. Las grietas se extendían por la superficie. Ordené a mi equipo retroceder, pero antes de que pudiéramos movernos, la cápsula se rompió, liberando al ser que contenía. Era una criatura de pesadilla, una mezcla grotesca de humano y algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Williams gritó órdenes, disparando hacia la criatura, pero parecía inmune a las balas. En un instante se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. Los gritos de Williams resonaron en la sala mientras la criatura lo despedazaba. El caos se desató. Disparábamos desesperadamente, tratando de detener a la criatura, pero era como luchar contra una sombra. Se movía con velocidad y agilidad inhumanas, atacando a cada uno de nosotros con una ferocidad implacable. Perdimos a 3 hombres en cuestión de segundos. Morris, Hernández y yo fuimos los únicos que logramos escapar corriendo a través de los pasillos en un intento desesperado por encontrar una salida. Pero el complejo era un laberinto, y la criatura nos seguía, implacable. Finalmente encontramos una salida, una pequeña compuerta que conducía al exterior. Salimos a la superficie, el aire fresco de la noche llenando nuestros pulmones. Pero no había tiempo para alivio. La criatura podría seguirnos en cualquier momento. Nos apresuramos a volver a los vehículos, informando por radio lo sucedido. Pero nuestras palabras parecían increíbles, incluso para nosotros. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo reportar una pesadilla hecha realidad? Mientras nos alejábamos del complejo, miré hacia atrás una última vez. La oscura silueta de la instalación se recortaba contra el cielo nocturno, un recordatorio silencioso de los horrores que habíamos presenciado. Horrores que permanecerían ocultos, enterrados en las profundidades de una misión abandonada. El viaje de regreso a la base fue un silencio sombrío, interrumpido solo por el ruido del motor y el ocasional crujido de la radio. Morris, Hernández y yo estábamos heridos, no solo físicamente, sino también en lo más profundo de nuestras almas. Lo que habíamos experimentado en esa instalación era algo que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Al llegar a la base, fuimos recibidos con miradas de incredulidad. Nuestro informe fue recibido con escepticismo y dudas. ¿Cómo podríamos esperar que creyeran en criaturas mutantes y experimentos genéticos en una base soviética abandonada? Pero las heridas y la ausencia de la mitad de nuestro equipo eran evidencias imposibles de ignorar. Nos sometieron a interrogatorios, exámenes médicos y sesiones de debriefing exhaustivas. Nuestras cámaras y el equipo que habíamos llevado fueron confiscados, y las muestras que habíamos recolectado desaparecieron como si nunca hubieran existido. Se nos ordenó no hablar sobre la misión con nadie bajo la amenaza de severas consecuencias. La historia oficial fue que habíamos sido emboscados por insurgentes y que nuestros compañeros habían caído en combate. Pero nosotros sabíamos la verdad. En las semanas siguientes, los recuerdos de la misión me atormentaban día y noche. Veía a la criatura en mis sueños, oía los gritos de Williams y los demás, sentía el frío insoportable de aquel lugar maldito. Hablé con Morris y Hernández al respecto, y ellos compartían mis pesadillas. Estábamos unidos por una experiencia que nos había cambiado para siempre. Una noche, mientras intentaba dormir en mi litera, una voz me despertó. Era un susurro apenas audible, como el eco de un recuerdo distante. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego me di cuenta de que la voz venía de fuera de mi habitación. Me levanté, siguiendo el sonido a través de los pasillos silenciosos de la base. La voz me guió hacia el exterior, donde la luna llena iluminaba el desierto con una luz pálida y fantasmal. Allí, en la arena, vi una figura de pie. Era un hombre, o algo que alguna vez había sido un hombre, pero su rostro estaba desfigurado, como si hubiera sido borrado por una mano invisible. Sentí un miedo paralizante, pero no podía apartar la mirada. La figura comenzó a hablar. Su voz era un susurro distorsionado, como si viniera de otro mundo. «Ustedes no deberían haber venido», dijo. «El pasado no debe ser perturbado». Antes de que pudiera responder, la figura se desvaneció,
dejándome solo bajo el cielo nocturno. Corrí de regreso a mi habitación, preguntándome si lo que había visto era real o solo otro juego de mi mente atormentada. En los días siguientes traté de convencerme de que había sido solo una alucinación, un efecto secundario del estrés y el trauma. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas en la base. Equipos que funcionaban perfectamente comenzaban a fallar. Se escuchaban ruidos inexplicables durante la noche, y algunos soldados afirmaban haber visto figuras extrañas merodeando en las sombras. La atmósfera en la base se volvió tensa y nerviosa. Se ordenaron patrullas nocturnas adicionales, y se aumentó la seguridad, pero los incidentes seguían ocurriendo. Era como si una sombra oscura se hubiera asentado sobre nosotros, una sombra que traía consigo los horrores que habíamos dejado atrás en esa instalación maldita. Un día, recibí una citación para presentarme en el despacho del comandante. Al entrar, me encontré con un grupo de hombres de traje, claramente no militares. Uno de ellos se presentó como agente de una organización gubernamental que no reconocí. Me hicieron una serie de preguntas sobre la misión, preguntas que iban más allá de lo que habíamos reportado. El agente, cuya placa identificativa decía Smith, me miraba con una intensidad que me hacía sentir incómodo. «Sargento O'Reilly», comenzó. Su voz era calmada pero firme. «Necesitamos saber exactamente qué encontraron en esa instalación. Cualquier detalle, por más insignificante que parezca, podría ser crucial». Le conté todo lo que recordaba, desde la extraña figura del soldado soviético hasta el ataque de la criatura mutante y los eventos subsiguientes en la base. Mientras hablaba, los hombres tomaban notas frenéticamente. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, Smith habló. «Sargento, lo que van a escuchar ahora debe permanecer confidencial. La instalación que ustedes investigaron era un sitio de interés para varias agencias gubernamentales. Lo que encontraron allí no era simplemente el resultado de experimentos soviéticos. Estamos hablando de tecnología y biología que va más allá de nuestra comprensión actual». Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Las palabras de Smith confirmaban mis peores temores, pero también planteaban más preguntas. ¿Qué era realmente esa criatura? ¿Y qué significaba eso para nosotros, los que habíamos sobrevivido? Smith continuó. «El incidente en la base tras su regreso no es una coincidencia. Creemos que algo fue desencadenado, algo que no comprendemos completamente. Su equipo podría haber sido expuesto a elementos desconocidos que afectan tanto la psique como el entorno físico». El resto de la reunión fue un torbellino de información clasificada, protocolos y advertencias. Se nos ordenó someternos a una serie de pruebas y tratamientos experimentales. Lo que empezó como una misión de rutina se había convertido en una pesadilla de proporciones inimaginables. Las semanas siguientes fueron un borrón. Las pruebas eran exhaustivas y a menudo dolorosas. Me sentía como un ratón de laboratorio, observado y analizado desde todos los ángulos. Pero lo peor era la incertidumbre, no saber qué nos había afectado ni cómo. Mientras tanto, los eventos extraños en la base continuaban. Más y más soldados reportaban experiencias inusuales, visiones y pesadillas. Era como si una infección invisible se estuviera propagando, alimentada por el miedo y la paranoia. Un día, mientras me encontraba en una de las sesiones de tratamiento, el pánico se apoderó de la base. Algo había atacado la sección de comunicaciones, dejándola inoperable. Cuando nos reunimos en el punto de encuentro designado, el caos era total. Gritos, órdenes contradictorias, el sonido de disparos. Entonces lo vi, o más bien, los vi. Eran figuras sombrías, apenas visibles, moviéndose con una agilidad sobrenatural. Atacaban con una ferocidad silenciosa, dejando tras de sí un rastro de destrucción y muerte. Era como si la pesadilla que habíamos traído de la instalación se hubiera multiplicado, se hubiera enraizado en la base misma. Luchamos como pudimos, pero estábamos desorientados y superados en número. En medio del caos, me encontré con Morris y Hernández. Juntos, decidimos que nuestra única opción era huir, alejarnos lo más posible de esa locura. Nos abrimos paso a través de la base, evitando tanto a los atacantes como a nuestros propios compañeros, que habían caído en un estado de histeria. Finalmente, llegamos a un vehículo todoterreno y nos lanzamos al desierto, dejando atrás la base y sus horrores. Mientras conducíamos, la realidad de nuestra situación comenzó a asentarse. Estábamos solos,
perseguidos no solo por los monstruos que habíamos liberado, sino también por las propias fuerzas de nuestro gobierno, que seguramente nos considerarían una amenaza. El desierto se extendía ante nosotros, un vasto mar de arena y piedra. Con cada kilómetro que nos alejábamos de la base, me preguntaba qué nos depararía el futuro. ¿Podríamos realmente escapar de lo que habíamos desatado? ¿Y qué pasaría si el mundo descubriera la verdad? Morris, sentado a mi lado, miraba fijamente al frente. Su rostro era una máscara de determinación y miedo. Hernández, en el asiento trasero, revisaba nuestras escasas provisiones y municiones. Ninguno de nosotros habló durante horas. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos y temores. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse, nos detuvimos. Estábamos exhaustos, física y mentalmente. El silencio del desierto era ensordecedor después del caos de la base. Nos turnamos para vigilar aunque ninguno de nosotros esperaba poder dormir. Mientras estaba de guardia no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que habíamos descubierto. La instalación, las criaturas, los efectos en la base, todo apuntaba a algo mucho más grande y aterrador de lo que podíamos imaginar. ¿Qué clase de secretos guardaban los gobiernos? ¿Y cuántos otros incidentes como este habrían ocurrido sin que el mundo lo supiera? Al amanecer, decidimos continuar hacia el norte, con la esperanza de encontrar algún lugar donde escondernos y planear nuestro siguiente paso. Sabíamos que no podíamos volver a nuestras vidas anteriores, que éramos hombres muertos en un mundo que no comprendíamos. Los días siguientes fueron un borrón de conducción, descansos breves y discusiones sobre qué hacer. Nuestro plan era llegar a una ciudad, cambiar de vehículo y tratar de desaparecer. Pero sabíamos que sería difícil. Éramos soldados, entrenados para la guerra, no para escondernos. En el cuarto día, mientras nos acercábamos a una pequeña ciudad, nos dimos cuenta de que estábamos siendo seguidos. Un vehículo negro sin marcas nos mantenía a distancia. No había duda de que era ellos, la misma gente que nos había interrogado en la base, la misma gente que sospechábamos estaba detrás de todo esto. Tomamos una decisión rápida y desesperada. Abandonamos el vehículo y nos separamos, planeando reunirnos en un lugar preestablecido en 2 días. Sabíamos que las posibilidades de éxito eran escasas, pero era nuestra única opción. Me adentré en la ciudad con una sensación de paranoia abrumadora. Cada rostro me parecía una amenaza. Cada coche que pasaba podía ser el enemigo. Me oculté en los callejones, moviéndome con cautela, evitando la atención lo más posible. 2 días después, en el lugar acordado, esperé. Las horas pasaban y ni Morris ni Hernández aparecían. Empecé a temer lo peor. Justo cuando estaba a punto de abandonar el punto de encuentro, una mano se posó en mi hombro. Me giré, preparado para luchar, pero era Hernández. Estaba herido, con una mirada de pánico en sus ojos. Nos encontraron, jadeó. Morris no lo logró. El mundo pareció detenerse. Morris, nuestro médico, el hombre que siempre tenía un chiste listo para aliviar la tensión, había caído. La realidad de nuestra situación me golpeó con una fuerza brutal. Estábamos solos, perseguidos y probablemente condenados. Hernández y yo nos ocultamos en una vieja casa abandonada, tratando de elaborar un nuevo plan. Pero en lo profundo de mi ser, sabía que no había escapatoria. Habíamos sido parte de algo que iba más allá de nuestra comprensión, algo que nos había marcado para siempre. En la casa abandonada, Hernández y yo pasamos horas discutiendo nuestras limitadas opciones. Sabíamos que no podíamos seguir huyendo indefinidamente. Eventualmente, nos atraparían. La única alternativa que nos quedaba era intentar exponer la verdad, aunque sabíamos que las posibilidades de que alguien nos creyera eran mínimas. Esa noche, mientras Hernández dormía, me senté en la oscuridad, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. La pérdida de nuestros compañeros, las horribles revelaciones de la misión, la persecución implacable. Todo parecía un mal sueño del que no podíamos despertar. Fue entonces cuando escuché un sonido fuera de la casa. Al principio, pensé que eran los agentes que finalmente nos habían encontrado. Tomé mi arma y me acerqué a la ventana con cautela. Lo que vi afuera no era un equipo de asalto, sino algo mucho más perturbador. Era una de las criaturas de la instalación, su forma distorsionada y antinatural, apenas visible bajo la luz de la luna. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Cómo nos había seguido hasta aquí?
¿O era simplemente una manifestación de nuestras propias mentes atormentadas? La criatura se quedó allí, mirándome con sus ojos vacíos, y luego, tan silenciosamente como había aparecido, se desvaneció en las sombras. No sabía si lo que había visto era real o el producto de mi imaginación agotada. Pero una cosa estaba clara: nunca estaríamos libres de la pesadilla que habíamos descubierto. A la mañana siguiente le conté a Hernández lo que había visto. Él me miró. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. «Tenemos que hacer algo, Jack», dijo. «No podemos dejar que esto siga ocurriendo. Tenemos que intentar detenerlo». Así que elaboramos un plan desesperado. Usaríamos las pocas conexiones que teníamos para intentar contactar a alguien que pudiera ayudarnos a exponer la verdad. Era un tiro largo, pero era todo lo que teníamos. Pasamos los siguientes días recopilando toda la información que podíamos, escribiendo un detallado informe de nuestra misión y los eventos subsiguientes. Sabíamos que era peligroso, que si nos descubrían estaríamos firmando nuestra sentencia de muerte, pero ya no nos importaba. Teníamos que intentar hacer lo correcto. Finalmente, conseguimos enviar nuestro informe a un periodista de investigación que parecía dispuesto a escuchar nuestra historia. Fue un alivio, pero también sabíamos que era solo el comienzo. El verdadero desafío sería sobrevivir el tiempo suficiente para ver si nuestra historia se difundía. En los días que siguieron, Hernández y yo nos mantuvimos en movimiento, cambiando de escondite en escondite, siempre vigilantes, siempre esperando que nos encontraran. Pero con cada día que pasaba, crecía en nosotros una pequeña esperanza de que tal vez, solo tal vez, podríamos haber hecho una diferencia. La historia termina aquí, pero nuestra lucha continúa. Aún estamos escondidos, aún estamos huyendo. Pero ahora hay una luz de esperanza, una posibilidad de que el mundo conozca la verdad sobre la misión abandonada y las sombras que se escondan en sus profundidades. Y tal vez, solo tal vez, podamos encontrar alguna forma de redención en medio de esta oscuridad.